Una aplicación de escritorio es una aplicación pensada principalmente para ser ejecutada en una máquina local. Tenemos que escoger el lenguaje que nosotros queramos y dentro de ahí el apartado de Windows, aplicación de Windows Forms. Con esto crearemos un nuevo proyecto de aplicación de escritorio. No es más que un proyecto normal que está optimizado en sus plantillas para poder crearnos este elemento especial de las aplicaciones de escritorio, que es justamente una ventana. Una ventana está compuesta por 3 archivos. Aquí por defecto vemos estos dos. Podemos mostrar todos sus elementos para que se muestre este diseñador. Entonces podemos ver un primer archivo que es el que lleva el nombre del formulario .cs, en donde escribiremos el código asociado al formulario. Vemos que es simplemente una clase, en este caso formulo, que hereda directamente de form, que es la clase que se encarga de pintar, digamos, la vista gráfica. Esto que estamos viendo aquí es un diseñador al que podemos agregar pues los controles que queramos. Nos ponemos aquí al cuadro de herramientas y agregamos, pues, por ejemplo, un botón. Y esta interfaz gráfica no refleja nada en la parte de código porque el diseñador está agregando todo el código necesario para la inicialización en este otro archivo de aquí, el form1.designer.cs. Si echamos un vistazo a este archivo, vemos que aquí sí que está generando, pues por ejemplo, crea primero nuestro formulario, crea el botón 1, le mete todas sus propiedades, todas las propiedades del formulario y agrega este botón a la colección de controles del formulario. Este archivo de aquí no deberíamos de tocarlo nunca por el sencillo motivo de que está mantenido por el propio diseñador de formularios. Entonces cada vez que hagamos aquí un cambio podemos perder todo lo que hayamos tocado en el formulario del diseñador. Se va a reconstruir automáticamente. Existe un mecanismo que nos va a permitir modificar el comportamiento que está aquí escrito desde el archivo de código normal. Ese mecanismo son las clases parciales. Fijémonos que aquí este formulario está definido como partial class, lo que significa que entre este archivo y este otro van a generar la clase completa. Entonces no hay problema de escribir aquí código y que sea llamado desde los componentes de la interfaz, por ejemplo, o que interactúe con este otro código. Responder a eventos de la interfaz es lo más sencillo. Simplemente hay que coger uno de estos controles y en sus propiedades, en la misma ventana donde tenemos todas las propiedades que podemos establecer, tenemos otro apartado que son los eventos. Los eventos son las respuestas a lo que el usuario interactuará con estos controles. Por ejemplo, en el caso de un botón, lo más típico será responder al clic. Entonces damos doble clic aquí y vemos que nos ha creado aquí, nos ha enlazado la acción clic a un manejador que se llama button 1, que es el nombre de este botón, _ nombre del evento, en este caso clic. Y además nos ha creado ya este método en el código. ¿Vale? Automáticamente nos acaba de enlazar el clic del botón a este método de aquí. ¿El enlace de dónde está hecho? Bueno, pues en el archivo de diseñador, como todo lo que hace el diseñador automáticamente. En nuestro caso se encuentra aquí. Primero inicializa todo el botón, crea un nuevo botón, le establece todas sus propiedades y por último le añade este manejador. Al evento clic del botón le añadimos un nuevo System Event Handler a la dirección que queremos, que en este caso es el método recién creado. Fijaros que este método está en el otro archivo. Al ser una clase parcial no hay ningún problema. Y lo mismo en la otra dirección, es decir, desde la interfaz manejamos los eventos aquí en el código y desde el código podemos modificar la interfaz todo cuanto queramos. Pues por ejemplo,
Desde aquí podemos acceder a this, que es mi propia clase, o sea, el formulario, y establecer su texto. Pues, por ejemplo, cambiamos el título de la ventana. Podemos guardar el proyecto, iniciar la depuración y vemos que al hacer clic en el botón cambiamos el texto de la ventana. Visual Studio nos permite hacer depuraciones paso a paso. Por ejemplo, podemos aquí mediante F9 o pulsando sobre el margen de la ventana podemos realmente ver el código tal cual se está ejecutando. Vamos a darle al botón y vemos que podemos detener el código y mediante F10 ir pasando paso a paso. Tenemos aquí las opciones disponibles. F5 sería continuar, detener, o tenemos paso a paso por procedimientos, quitar los puntos, etc. Por ejemplo, con F10 iríamos avanzando así. En cada punto podemos ver a qué están establecidas las variables. Por ejemplo, ahora mismo el formulario tiene como título form1. Si le vuelvo a dar a F10, vemos que ha cambiado el texto. Podemos examinar el contenido, etc. Como vemos, es muy sencillo agregar controles de usuario simples. No tenemos por qué limitarnos a controles tan sencillos como este, sino que, por ejemplo, podemos hacer un enlace a datos de forma rapidísima arrastrando controles. Arrastramos aquí un Data Grid View, que es una rejilla de datos, y vamos a elegir un origen de datos. Vemos que ahora mismo no tenemos nada, pues podemos enlazarlo, por ejemplo, con SQL Server. Para ello tenemos que venirnos al explorador de servidores, que es esta ventana de aquí, y aquí añadir una nueva conexión. Agregamos una conexión, el nombre del servidor será en local, podríamos meter aquí el servidor de bases de datos que tuviésemos, aquí le daríamos las propiedades de autenticación, podemos usar un nombre de usuario y contraseña, o la autenticación integrada de Windows, con lo cual autenticará contra el servidor de SQL Server a nuestro usuario actual, el que está logueado en la cuenta de sistema. Y aquí le diremos a qué base de datos nos queremos conectar. En nuestro caso será AdventureWorks 2008, que es la base de datos de ejemplo de SQL Server 2008. Podemos probar que la conexión es correcta y agregar esta nueva conexión. Veis que aquí en el esquema ya se me cargan todas las tablas, vistas, procedimientos, etc. Toda la base de datos está aquí disponible para su utilización, incluida la conexión. Entonces, desde aquí directamente podemos agregar al proyecto un origen de datos, que va a ser pues eso, una base de datos. Podemos hacerlo en forma de conjunto de datos o dataset tipado y podemos utilizar esta conexión que nos acabamos de crear, la AdventureWorks 2008. La guardamos en la configuración de la aplicación y aquí podemos elegir qué es lo que queremos mostrar. Para hacer un sencillo ejemplo vamos a mostrar de la tabla personas pues simplemente el nombre y apellido. Vamos a finalizar este asistente y simplemente con estos clics conseguimos configurar una rejilla de datos con conexión a una base de datos real. Bien, explorando la galería de controles podemos ir investigando cada uno de ellos y las posibilidades son infinitas. En un control, en un proyecto de tipo aplicación de Windows Forms, podemos utilizar a su vez otros ensamblados. Por ejemplo, dentro de esta solución podríamos agregar un nuevo proyecto, que este nuevo proyecto fuese igual para Windows, pero en vez de ser una aplicación de ventana, fuese simplemente una biblioteca de clases. Pues por ejemplo que le llamemos clase auxiliar o auxiliares
y estas auxiliares podemos referenciarlas desde nuestra aplicación de Windows. Para ello basta con dar botón derecho, agregar referencia, auxiliares. Entonces ahora desde aquí, desde el código de nuestro formulario, podríamos hacer referencia aquí. Por ejemplo, en auxiliares voy a agregar una clase que se llame matemáticas y que tenga un método. Voy a hacer una clase estática para que sea más sencilla. Public static class, para que no haya que crearse un objeto de cada vez que la queremos utilizar, y dentro de ella pues un método que haga pues, una multiplicación, por ejemplo. Public static int simplemente es un método, multiplica, que coge dos parámetros x y devuelve el resultado. Ahora esta clase de aquí está lista para ser usada desde nuestro formulario. Por ejemplo, cuando hagamos clic aquí, podemos irnos al código y ver que si escribimos auxiliares ya nos aparece aquí como espacio de nombres, y dentro de auxiliares ya tenemos nuestra clase estática matemáticas, y dentro de ella pues se multiplica. Podríamos decir que multiplicase pues dos números y agregar esto pues como texto del formulario si queremos. Faltaría el toString porque esto está devolviendo un integer y así lo convertimos a texto. Tan sencillo como esto. Vale. Este es el resultado. Como vemos hay múltiples opciones para crear toda nuestra aplicación. Una vez que hayamos acabado nuestra aplicación, basta con generarla y podemos navegar hasta la carpeta bin, y aquí tendremos por cada configuración elegida. En este caso estamos en la configuración de depuración, que es una configuración que nos permite hacer una depuración mucho más fina. Mete unos puntos, podemos meter puntos de interrupción en cada una de las filas y mete más información de depuración, pero podemos irnos a una configuración más optimizada que sería release y hacer igualmente la generación. ¿Qué es generar esto? Una aplicación de este tipo pues consta de crear los ensamblados. Los ensamblados son las DLLs y exes que se necesiten ya compiladas. Están compiladas a código intermedio, de forma que cuando queramos ejecutarlas la plataforma podrá ejecutar esas DLLs o exes independientemente del lenguaje original en el que hayan sido escritos. Podemos abrir esto, por ejemplo, en el explorador de Windows normal, y veremos que aquí está la información. Estos PDBs podemos borrarlos sin problema, son simplemente información de depuración. Y aquí están los ejecutables que necesitamos y las DLLs. Simplemente con copiar esta carpeta en una máquina que tenga instalado los prerequisitos, pues si estamos utilizando SQL Server tendremos que tener los proveedores de datos que hayamos utilizado, o siempre tendremos que tener instalados pues el framework para que pueda interpretar adecuadamente estos ensamblados de código intermedio, etcétera. Y bastaría con hacer un xcopy, es decir, copiar todos estos archivos a la nueva máquina y podríamos ejecutar nuestra primera aplicación de Windows.